A nuestro texto. Hemos orado, hemos tenido un buen tiempo con el Señor orando. Él nos ha indicado en su palabra que no nos afanemos, sino que traigamos a Él todas nuestras peticiones. Filipenses 4. De manera que, hermanos, nos gozamos en tener la seguridad que oramos porque nuestro Señor está atento a escuchar nuestras oraciones y responder de acuerdo a su santa voluntad. Vamos a leer el texto, vamos a recordar el texto que vamos a estar estudiando, Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 6. Ya leímos todo el contexto, la idea general. Desde 1:21 vamos a leer versículos del 1 al 11 del capítulo 2. Antes de leer el texto, quiero recordar, mis hermanos, que somos la misión evangélica reformada para Colombia y el mundo. Somos una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11 nos dice: por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, síguenos enseñando, por favor. Asístenos, Señor, con tu Santo Espíritu. Ayúdanos a entender. Señor, reconozco mi incapacidad en la carne. Señor, no puedo, Señor amado, no puedo obrar en mi debilidad, en la carne como tal. No puedo confiar, Señor, en mis propias capacidades. Tengo que confiar en el Espíritu Santo que nos ha sido dado, Señor. Por favor, ayúdanos para que podamos entender, Señor, lo que quieres enseñarnos en esta preciosa porción. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, consecuencias de haber sido unidos a Cristo. Consecuencias de haber sido unidos a Cristo. Mis hermanos, pues desde luego sería una verdadera contradicción considerar que fuimos unidos a Cristo y que no se produzca ninguna consecuencia, ningún efecto práctico en la vida terrenal. Sería una verdadera contradicción, ¿no es cierto, mis amados hermanos? De manera que desde luego el haber sido unidos a Cristo nos lleva, mis hermanos, a estar en posesión. Estamos en posesión, mis hermanos, de unas grandes capacidades que nos han sido dadas. Por ejemplo, voy a recordar rápidamente las primeras ideas que desarrollamos, ¿cierto? Tenemos la capacidad de ¿qué, hermanos? Según el versículo 1, nosotros tenemos la capacidad de ser consolados en Cristo en primer lugar. Tenemos la capacidad de ser consolados por el amor fraternal, el amor en la iglesia, entre los cristianos, entre los creyentes. Mis hermanos, tenemos la capacidad de ser participantes
en la fraternidad, en la comunión de la iglesia, mis hermanos, tenemos esa capacidad de participar ahí, ¿cierto? Pablo le dice a los hermanos allá en Filipo, si alguna comunión, esa palabra comunión es participación fraternal, es compartir con la iglesia, es compartir entre los santos. De manera que tenemos, hermanos, esa capacidad de ser participantes de la fraternidad, pero también tenemos la capacidad de ser afectivos profundamente con los creyentes. Pablo les dice a ellos algún afecto entrañable. Esa palabra, ese término afecto, mis hermanos, es una sensación de compasión profunda, de amor, de ánimo, por el hecho, mis amados hermanos, de pertenecer a la misma fe que es en Cristo Jesús. Tenemos la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Mire lo que dice, si alguna misericordia, mis hermanos. Es decir, si hay un hermano que sufre, tenemos la capacidad de tener compasión por el hermano porque nos ponemos en su lugar y nos impulsa a mostrar misericordia hacia nuestros hermanos. Estoy yendo rápidamente porque es un repaso, mis hermanos. Eso nos lleva a nuestra segunda idea, y la segunda idea, como estudiamos, es que, mis hermanos, podemos llevar a cabo dicha práctica, ¿cierto? Podemos llevar a cabo dicha práctica. Estamos empoderados, tenemos las capacidades, pero ahora pasamos a la práctica. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Filipo, completad mi gozo. Así que podemos llevar a la práctica, hermanos, el completar el gozo de los hermanos, un gozo que ya tenemos. Tenemos la capacidad también, hermanos, de pasar a la práctica en el disponer nuestra mente para aprender. Pablo les dice a ellos, sintiendo lo mismo. Hermanos, también podemos practicar el amarnos fraternalmente, mis hermanos, en amar fraternalmente a la iglesia. Estamos llamados a amarnos nosotros como creyentes, hermanos. No podemos nosotros pasar por alto el amor que Cristo mostró a la iglesia, a usted y a mí. Por lo tanto, debemos amarnos entre nosotros. Debemos practicar, mis hermanos, el estar de acuerdo con la dirección que tiene la iglesia. El apóstol Pablo les dice a ellos, mire, estén unánimes. Estoy todavía en el versículo 2. Estén unánimes, hermanos. Ese unánimes es tener un mismo carácter, tener una misma mentalidad, mis hermanos. No podemos ir en la dirección correcta si la iglesia está dividida. Si los hermanos, los unos están mirando en una dirección y los otros están mirando en otra dirección. Ya por eso ustedes pueden entender, mis hermanos, cuando miran aquí el pendón que tengo aquí a mis espaldas, aquí en el pendón se resume la visión de la iglesia. Lo que hemos querido, mis hermanos, plasmar en este pendón es que la iglesia sepa para dónde vamos. Tenemos una visión, tenemos un horizonte para dónde vamos. Hermanos, vamos para que los hombres conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Él oró claramente en Juan 17:3 y esa fue la oración de nuestro querido Redentor. Pero además de eso, mis hermanos, tenemos una misión para llevar a cabo. ¿En qué consiste la misión? Pues los hombres no pueden conocer al único Dios verdadero si su iglesia no evangeliza, si su iglesia no predica. Por lo tanto, hermanos, la misión es ir y hacer discípulos. Hermanos, en este sentido, la iglesia debe de estar unánime, debe tener el mismo sentir. La iglesia tiene claridad en qué dirección vamos, en qué dirección están los líderes conduciendo la iglesia. Debemos estar unánimes, hermanos. Pablo se lo dice a los hermanos en Filipo con claridad, unánimes, mis hermanos. Debemos tener la misma perspectiva bíblica
mis hermanos, la misma perspectiva bíblica. Estoy todavía en el versículo 2. Él dice, sintiendo una misma cosa, estando de acuerdo, muy similar a la anterior, mis hermanos. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, nuestra tercera idea. Tenemos la responsabilidad de obedecer al Espíritu Santo. Hermanos, ¿en qué quiero decir yo? ¿Qué quiero decir yo cuando digo que tenemos la responsabilidad de obedecer al Espíritu Santo? Pues mire lo que dice el versículo 3, mis hermanos. Necesitamos evitar el egoísmo dentro y fuera de la iglesia. Nada hagáis por egoísmo, dice el apóstol Pablo. Necesitamos evitar el orgullo dentro y fuera de la iglesia, mis hermanos. Es decir, que no obremos por vanagloria, enorgulleciéndonos los unos a los otros, mis hermanos. Debemos practicar la humildad como Cristo nuestro Señor, que tengamos, hermanos, una actitud humilde. Y vamos, hermanos, a continuación a ver el ejemplo respecto a la humildad, hermanos. Pero también tenemos la responsabilidad de obedecer al Espíritu Santo, hermanos, al considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Nos dice, cada uno de vosotros considere o estime al otro como más importante a sí mismo, hermanos. Hermanos, ninguno de nosotros es más que el otro hermano, porque todos fuimos salvados por la misma gracia del Señor. Hermanos, no tenemos de qué vanagloriarnos. No podemos mirar por encima del hombro al otro hermano. No tenemos razón para eso. El apóstol Pablo, más bien el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, mis hermanos, nos dice con claridad que consideremos a los otros hermanos como si fueran superiores a nosotros mismos, mis hermanos. Mucho más cuando ese hermano o esa hermana nos habla con la palabra de Dios abierta porque nos quiere exhortar, porque nos quiere animar en algo. Hermanos, no es él, no es ella quien nos esté hablando, sino el mismo Espíritu de Dios hablándonos por medio de su palabra. Por eso, mis amados hermanos, debemos considerar superiores a nosotros mismos, tener esa humildad. Y mis hermanos, debemos ser cuidadosos, mis hermanos, en no buscar nuestros propios intereses en la iglesia. Primero yo, segundo yo y por último yo. Y si sigue faltando algo, yo mismo. Hermanos, no, la palabra de Dios no nos dice esto. No nos dice esto. Hermanos, nos dice con claridad que no busquemos lo nuestro propio, sino que nos interesemos por lo de los demás. Hermanos, que miremos las necesidades de nuestros hermanos en la iglesia. Somos un cuerpo y nosotros todos somos miembros, mis hermanos, del cuerpo, y nos necesitamos los unos a los otros. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia allá en Filipo, miren, tienen que interesarse los unos por los otros. No se concentren egocéntricamente a buscar lo de ustedes, lo suyo propio, no. Y nos va a colocar de ejemplo a la persona más maravillosa, mis queridos hermanos. Es por eso que en el versículo 5, el apóstol Pablo, o más bien el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, indica las siguientes recomendaciones. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, ¿qué vemos aquí? Vemos que nuestro Señor Jesucristo voluntariamente tomó una decisión. Es lo primero. Sí, voluntariamente tomó una decisión, mis hermanos. Nos dice, haya pues en vosotros ese sentir. Hermanos, esencialmente equivale a una opinión personal que se manifiesta en acción. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, voluntariamente va a tomar una decisión radical. Tomó una decisión radical. Nos dice el Espíritu Santo que hubo también en Cristo Jesús. ¿En qué consistió esa decisión de nuestro querido Salvador? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Tremendo, hermanos, lo que nos dice aquí el Espíritu Santo.
Cuando nos dice que no estimó el ser igual a Dios, lo que nos está diciendo aquí, las palabras utilizadas en el griego, utilizadas aquí, mis hermanos, es que el Señor Jesucristo tenía la misma calidad, la misma cantidad y el mismo valor que la divinidad, hermanos. Nos dice con claridad que era y es igual a Dios. Él es Dios. Y por lo tanto, mis hermanos, nos dice allí que el Señor no tuvo en cuenta, hermanos, semejante honor de ser igual a Dios para aferrarse, agarrarse, mis hermanos. El aferrarse ahí es agarrar con fuerza, especialmente mediante una exhibición abierta de fuerza. No, hermanos, el Señor no se agarró a dicha igualdad. Y eso nos muestra, mis hermanos, que el Señor Jesús no solamente voluntariamente tomó una decisión, sino que voluntariamente no se agarró a su posición de Dios. Hermanos, nos dice que Él voluntariamente dejó su posición. Mire el versículo 7. Voluntariamente dejó su posición. Dice que se despojó a sí mismo. Hermanos, ¿podemos entender esto? Podemos entender, hermanos, que el Señor haya dejado su gloria, su trono. Podemos nosotros imaginar, pensar lo que es el cielo, lo que era el Señor mismo antes de venir. Y desde luego ahora podemos pensar en eso, en lo que significó para el Señor abandonar su trono y venir y hacerse como uno de nosotros. Hermanos, nos dice aquí claramente que se despojó, mis hermanos. ¿Cómo les parece que la palabra griega utilizada aquí trae la connotación en castellano de vaciarse uno mismo de su posición? Privarse de quedar sin valor o sin nada. Hermanos, qué tremendo ejemplo tenemos acá en nuestro Señor Jesucristo respecto a la humildad. Hermanos, el llamado a la iglesia en Filipo y a usted y a mí en el siglo XXI es que haya ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que no estimó el ser Dios mismo igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació a sí mismo, hermanos, de su gran dignidad. Esto es tremendo, hermanos. Necesitamos meditar en esto. Hermanos, nuestro Señor voluntariamente dejó su posición. Todo esto, hermanos, tiene la connotación es que el Señor Jesús no fue forzado, no fue presionado para dejar su posición. ¿Se acuerdan cuando está en Getsemaní orando en la manera como él ora? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú, Señor. Hermanos, la obediencia al Padre era lo que el Señor tenía en su corazón. Hermanos, Él no tenía que venir aquí, pero Él lo hizo en obediencia y para la gloria de Dios. Voluntariamente él dejó su posición, mis hermanos. Estoy en el mismo versículo 7, pero voluntariamente se hizo esclavo. Mire lo que dice, mis hermanos, tomando forma de siervo, tomando forma de siervo, hermanos, tomando una naturaleza humana. Y al tomar una naturaleza humana, el Señor se hizo voluntariamente un esclavo. Y ustedes saben, hermanos, lo que era
Ser un esclavo en ese entonces era estar a las órdenes, era tener un dueño. No se tenía vida propia, hermanos. Era tener un dueño, era pertenecer a alguien. ¿Cómo puede ser que nuestro Señor, siendo Dios, se despoja de dicha dignidad, mis queridos hermanos, y se hace hombre de esta manera, como nos dice aquí el Espíritu Santo, que tomó forma de siervo, de esclavo, mis hermanos? Voluntariamente mi Señor se hizo igual a los hombres. Nos dice el versículo 7, hecho semejante a los hombres, hecho similar o igual en naturaleza y en apariencia física como los hombres. Hermanos, cuando el Señor iba pasando por allá por el sendero, estaban los discípulos de Juan, con Juan. Y Juan les dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, y nos dice la palabra que cuando ellos lo vieron, siguieron en pos de él. Mis hermanos, ellos siguieron en pos de él. Y es interesante que ellos están siguiéndolo y él se da media vuelta y les hace una pregunta tan interesante que me gusta tanto. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Claro, ellos se sorprenden, hermanos. Ellos se sorprenden con la pregunta. Ellos no esperan que el Señor se va a dar media vuelta y les va a preguntar qué van buscando. Y ellos se vienen con esta pregunta. Señor, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? Hermanos, tenemos una conversación entre personas. Cristo es un hombre plenamente 100% humano. Esto es lo que nos dicen las Escrituras. Hay una conversación entre seres humanos. Jesús, el Hijo de Dios, había dejado su trono, su gloria, y ahora es un hombre en la tierra como uno de nosotros. Y conversando entre ellos ahí, hermanos, me sorprende mucho la respuesta del Señor, porque el Señor no les dice dónde vive. ¿Se han dado cuenta de eso? Que Él no les da la respuesta. Y siempre me pregunto, ¿por qué Él no les dijo dónde vivía? Siempre me hago esa pregunta, ¿por qué el Señor no les dio la respuesta? Había una intención, desde luego. La respuesta que el Señor les da a ellos es, venid y ve. Cuando ellos le hacen la pregunta, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Él no les dice, bueno, vivo allí en tal calle, o vivo allí en tal aldea. No. El Señor les dice, venid y ve. Hermanos, y ahí comenzó el reclutamiento de los primeros discípulos desde la perspectiva de Juan. De manera que tenemos una conversación entre hombres, mis hermanos. Nos dice aquí la Escritura que Él tomó forma de siervo, voluntariamente, mis hermanos, se hizo igual a los hombres. Pero nos dice también que voluntariamente se humilló, versículo 8. Hermanos, voluntariamente nuestro querido Redentor se humilló, estando en la condición de hombre. Siendo un hombre, se humilló, se rebajó a sí mismo. Eso es lo que implica el humillarse, rebajarse, ponerse por debajo de. Hermanos, estamos hablando del más precioso ejemplo de humildad. Si unimos, mis hermanos, el contexto inmediatamente anterior, mis hermanos, inmediatamente anterior, el contexto, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo. Hermanos, ¿estamos entendiendo esto, hermanos? ¿Estamos entendiendo cuál debe de ser nuestra actitud en la iglesia para con nuestros hermanos? Estamos entendiendo que tenemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo por ti y por mí, hermanos. Y esto nos lleva a la última idea, versículos 9 y 11. Pero hermanos,
no puedo dejar pasar por alto que, mis hermanos, Él no solamente se humilló a sí mismo, sino que nos dice el versículo 8, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, Él voluntariamente se humilló, voluntariamente obedeció hasta la muerte. ¿Y qué muerte, hermanos? Todos conocemos una cruz. Hermanos, no se vivía mucho tiempo, no se estaba mucho tiempo con vida, mis hermanos, ahí en esa cruz. Realmente dicen los expertos que muy pronto la persona comenzaba a sufrir una terrible agonía, porque, hermanos, le subía una terrible fiebre y rápidamente la persona claudicaba en el madero, mis hermanos. Este fue el tipo de muerte de nuestro querido Salvador. El hermano se humilló y obedeció. ¿A quién obedeció él? Obedeció al Padre eterno. Hermanos, en la eternidad misma se había hecho un pacto intratrinitario, y dentro de ese pacto a Cristo Jesús, hermanos, le fue encomendada la misión de dejar su gloria y venir a este mundo. Él vino en obediencia al Padre Celestial, mis queridos hermanos, como lo vamos a ver al final. Nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, obedeció y obedeció hasta la muerte. Obedeció hasta la muerte. Cuando le arrestaron, Pedro sacó la espada, cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote, uno de los soldados. Cortó la oreja. Y el Señor le dice con venganza: no, Pedro, ¿no crees que yo podría decir a mi Padre que me envíe varias legiones de ángeles? Hermanos, el Señor voluntariamente enfrentó la cruz. ¿Sabes por qué, hermano? Por ti y por mí. Voluntariamente, por ti y por mí. Y esto nos lleva a nuestro último punto, mis queridos hermanos, entre el versículo 9 y 11. Tenemos como ejemplo la exaltación de Cristo por el Padre. Y esto nos indica algo, mis queridos hermanos. Cuando hacemos lo anterior, cuando tenemos como ejemplo lo anterior de entregarnos de darnos por nuestros hermanos, mis queridos hermanos, hay un momento y hay una recompensa, mis queridos hermanos, cuando somos bíblicos en lo que hacemos. Cuando amamos a nuestros hermanos bíblicamente, y bíblicamente, mis hermanos, nos entregamos por ellos y obramos en amor a ellos, porque fue lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Mira lo que pasó aquí, hermano. Él, mis hermanos, nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Hermanos, habiendo cumplido la misión, y deseo que recuerden la última palabra expresada por nuestro Salvador en la cruz, la última palabra. Cuando Él dijo: consumado es, bueno, no fue la última fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Antes de esa palabra Él había dicho: consumado es. Como si hubiera dicho: misión cumplida, en palabras nuestras hoy del siglo XXI. Mis hermanos, el Señor había obedecido hasta el final. Pero esto es lo que sucedió, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Hermanos, nuestro Señor recibió el más alto honor.
Cuando nos dice que fue exaltado, mis hermanos, quiere decir que se le concedió el honor o el estado más alto, mis hermanos, al que se puede elevar a alguien en una posición. Este estado, esta posición, la recibió nuestro Señor. Versículo 9, parte A. Pero el mismo versículo 9 nos dice que el Señor recibió, hermanos, la más alta posición. Se le dio el más alto honor. Aquí se le dio la más alta posición. Dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, la fama, la reputación y todo lo que pueda tener alguien le fue dado al Señor sobre todos los hombres, mis queridos hermanos. Él había obedecido hasta la muerte, pero ahora recibe la más alta posición, la más alta gloria, mis amados hermanos. Este es nuestro Señor. Pero también recibió una total adoración. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue colocado allá en gloria. Y mira lo que nos dice el versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Mis hermanos, ahora nuestro Señor está allá para ser adorado por toda la humanidad. Y hoy su iglesia le adora. Los hombres fuera de la iglesia no le adoran. Pero, hermanos, un día toda la humanidad tendrá que reconocer que Él es el Señor. La iglesia lo hará en gloria y para la gloria de Dios. Pero los impíos lo harán desde el infierno, porque allá ellos reconocerán que efectivamente Él es el Dios eterno, pero ya no podrán salir de ese lugar, porque le rechazaron ahora, porque le menospreciaron ahora. Nos dice aquí, hermanos, que en el nombre de Jesús toda rodilla, hermanos, quiere decir, toda adoración será para nuestro querido Señor y Salvador. Ahora la iglesia le adoramos al Señor. Cuando nos reunimos, hermanos, el domingo, el miércoles, el jueves, adoramos a nuestro Señor. Le exaltamos a nuestro Señor. Tal vez seamos pocos ahora, pero hermanos, ¿cómo irá a ser cuando toda su iglesia un día esté reunida? Y hermanos, por último y para terminar, en el versículo 11, el Señor recibe la total declaratoria como Señor. Nos dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, dice que toda lengua se refiere a cada persona. Lo que les estaba diciendo ahorita. Hoy ustedes y yo confesamos su nombre y le honramos y le glorificamos. Y tal vez nos veamos poquitos en este sentido. Pero va a haber un momento, hermanos, va a haber un momento en que absolutamente todo ser humano tendrá que declarar que Él es el Señor. Lo hará la iglesia con Él en su gloria, ahora mismo en su gloria, pero lo hará toda la humanidad desde el infierno también, los que no le reconocieron a Él. Hermanos,
Es tan interesante lo que nos ha mostrado el Espíritu Santo aquí. Nos enseña cómo debemos tratarnos entre nosotros en la iglesia. Nos muestra el ejemplo a Cristo en la tierra. Pero por último nos muestra a Cristo en la gloria. Hemos visto este especie de círculo, lo que sucedió acá, lo que debemos hacer acá, lo que Cristo hizo acá. Pero finalmente, ¿dónde está Cristo ahora? Hermanos, nosotros estamos esperando, cada uno de nosotros, el momento, según Filipenses 1:21, para mí el vivir es ganancia, para mí el morir es, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? El apóstol dijo, lo cual es muchísimo mejor, porque el morir es para ir a estar con Cristo. ¿En dónde? Allá. Sí, allá. Hermanos, allá. Por lo tanto, tú y yo debemos gozarnos en lo que hemos aprendido en esta noche, en esta porción maravillosa. No sé, mis hermanos, pero particularmente me siento tan animado con esta última parte, la exaltación de Cristo, la exaltación de Cristo. Mis hermanos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por la persona de Cristo. Porque, Señor, Él fue crucificado, Él murió, fue sepultado, pero resucitó, Señor. Y ahora estás allá, Señor, a la diestra del Padre, en un lugar de honor, en una posición de honor. Y, oh Dios, podemos saber esto porque tu Espíritu Santo nos lo ha revelado en la Escritura. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.